Hola, nos volvemos a encontrar después de mucho tiempo con los alumnos de séptimo año para seguir estudiando de a poquito esta historia antigua y medieval que nos toca desarrollar. Y para eso, bueno, te invito a ir viendo los anteriores videos que están en este canal, y si no te suscribes al canal Eva la Profe, y ahí vas a tener las distintas etapas de la historia argentina, de la historia mundial contemporánea, de la historia antigua que estamos desarrollando, para ir aprendiendo en estos tiempos de pandemia de otra manera. En videos anteriores justamente ya habíamos empezado a abordar Egipto. Egipto, este espacio geográfico que lo habíamos analizado en el noreste de África, y cómo ese espacio de desierto va a cobrar vida gracias al único río que lo recorre de norte a sur, que es el río Nilo, naciendo en la zona sur de África, central de África, y desembocando en lo que es el mar Mediterráneo. Bueno, en ese espacio geográfico es que los egipcios van a nacer como, si nos venimos a fijar aquí, como civilización. ¿Qué quiere decir esto? Una civilización es un momento o un estadio, si se quiere, en la evolución cultural de un pueblo. Cuando ese pueblo se establece definitivamente en un lugar, desaparecen las aldeas, se constituyen las ciudades, se organiza el espacio geográfico urbano y rural, y dentro de esas ciudades la sociedad se va a estructurar también en clases sociales, se van a distinguir las autoridades y se van a distinguir los roles dentro de la producción y dentro del trabajo en esa sociedad. Y un punto muy importante también en la civilización es la aparición, lógicamente, de la escritura, que ustedes saben, y ya después lo vamos a ver en otro videíto. En el caso de los egipcios, quizás su escritura es la más conocida y son los famosos jeroglíficos, aunque no fue el único tipo de escritura que tuvieron ellos, pero ya lo vamos a analizar nosotros más adelante. Nos vamos a ubicar aquí en dos características importantes de la civilización. En la estructura política, cuando yo hablo de estructura política me refiero al gobierno, a las autoridades que ejercían el poder de control y administración de ese territorio y de todo ese pueblo. Y por el otro lado, la estructura social, es decir, ese pueblo cómo se ha organizado en diferentes sectores sociales que estaban marcados, quizás algunos por la cantidad de riquezas acumuladas, otros por el sistema de trabajo que tenían, en fin, diferentes modos de estructuración de lo político y de lo social. En el caso de la estructura política de Egipto, aquí vamos a empezar a estudiar nosotros las formas de gobierno. Quizás la forma de gobierno como más antigua siempre fue la monarquía. La monarquía es un sistema de gobierno donde el poder lo tiene una sola persona, ¿sí? Y en el caso de Egipto, esta monarquía, fíjense, va a ser teocrática, una palabrita rara, conformada por un prefijo que es teo, que significa Dios, ¿sí?, que ejerce ese poder. Entonces, este monarca va a ser considerado un dios. Y en el caso de Egipto, esta monarquía teocrática, fíjense, venimos para acá, va a estar en manos de ese rey considerado como un dios, que le van a llamar particularmente el faraón, ¿sí? Se suponía que el faraón era un dios y por lo tanto sus descendientes varones van a heredar ese poder. Por eso vamos a hablar de una monarquía teocrática hereditaria. Ahora bien, el territorio de Egipto, que ustedes han visto, el Alto y Bajo Egipto, es un territorio extenso que durante mucho tiempo mantuvo esa división, y cada división tenía su faraón, hasta que se constituye el imperio y aparece un faraón dirigiendo el Alto y el Bajo Egipto. Pero lógicamente, como un territorio es tan amplio, este faraón no va a poder ejercer ese poder directamente, sino que lo va a hacer a través de funcionarios, es decir, personas que van a colaborar con él en la tarea de gobierno, en llevar la voluntad de este monarca, de este faraón, que va a ser la ley. Y dentro de los funcionarios, fíjense, vamos a tener varios que ustedes después los van a ir estudiando seguramente en los textos que los profes les van a dar, y en el caso de mis alumnos, la cartilla que tiene.
vamos a tener funcionarios que son claves. Por un lado, el visir, que es una especie de inspector que se va a dedicar a recorrer todo el Alto y Bajo Egipto, llevando el control de todas las acciones de los funcionarios y va a llevar esa información directamente al faraón. Por otro lado, y muy importante, los llamados escribas, que eran los únicos que sabían leer, escribir y contar, por lo tanto llevaban toda la contabilidad del imperio en cuanto a cabezas de ganado, en cuanto a las actividades económicas, todo ese control tanto de la población como de los bienes materiales que había en Egipto, lo llevaba a ese control el escriba. Luego tenemos los nomarcas, porque, a ver, Egipto también va a ser dividido como en pequeñas provincias que van a ser los nomos, y frente a esos nomos van a estar los nomarcas que van a responder directamente a la voluntad del faraón, ¿sí? Hay que aclarar que estos funcionarios colaboraban con este faraón en el gobierno, pero solamente acataban las órdenes que el faraón daba, ¿sí? Y dentro de los funcionarios va a ser muy importante, fíjense, aquí está marcado, los militares, porque un imperio es una vasta extensión de tierra que integra muchos otros pueblos dominados por uno. Entonces, para poder dominar va a ser importantísimo tener grandes ejércitos. Y en este punto, los militares, ¿sí?, los grandes generales que tenía el ejército egipcio, van a responder directamente a las directivas de ese faraón, que en muchos casos, como Ramsés, por ejemplo, encabezaban los ejércitos cuando se daban las campañas de conquista en otros territorios, ¿sí? Entonces, dejamos bien claro aquí que la estructura de gobierno va a ser una monarquía teocrática, el faraón considerado como un dios y por lo tanto le hereda el cargo a su hijo a través de la sangre, ¿sí? Por eso era muy común también, inclusive, los enlaces, los matrimonios o las uniones entre la misma familia del faraón, justamente para preservar la pureza de la sangre, ¿sí? Para que esa sangre no se mezcle con otra que no tenía el mismo nivel. Pasamos para la sociedad. La sociedad en Egipto, como en todas las civilizaciones antiguas y también en las posteriores y aún hasta el día de hoy, se va a caracterizar por estar dividida en diferentes sectores. Y fíjense, nosotros vamos a estudiar que la sociedad egipcia va a tener esta estructura. Ustedes verán como un triángulo, pero nosotros le llamamos una estructura piramidal. ¿Por qué? Porque justamente la pirámide como cuerpo geométrico nos permite establecer cantidades de personas que integran esas partes de la pirámide. Entonces, en la cúspide de esa pirámide, fíjense, dirigiéndolo todo, controlándolo todo, va a estar el faraón. Por debajo del faraón, y fíjense que ocupa una pequeña parte de esa pirámide, los nobles, la familia del faraón, ¿sí? Por debajo vamos a tener los sacerdotes porque van a ser muy importantes. Si el faraón es considerado un dios, el sacerdote y el sumo sacerdote van a ser importantes, no solamente en la cuestión religiosa, sino también en las normas, en las leyes que ese faraón va a crear, muchas veces asesorados por los sacerdotes o el sumo sacerdote. Entonces va a ocupar un lugar muy importante también en la estructura. Por supuesto, los sacerdotes son más cantidad que los nobles, ¿sí? Por debajo vamos a tener todo lo que nosotros hemos venido viendo recién. Funcionarios, los diferentes funcionarios que van a ayudar en el gobierno y que van a tener una condición de privilegio, ¿sí? Por debajo de ellos, fíjense, yo he puesto pueblo porque aquí están los campesinos, los agricultores, los que crían el ganado, los que se dedican al comercio, que también va a haber diferencia entre ellos, pero si los comparamos con las otras clases, van a ser más cantidad, fíjense, ¿sí? Más cantidad, pero debajo de las otras clases sociales. Y finalmente, miren aquí la cuestión de los esclavos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tanta cantidad de esclavos? Y porque justamente las conquistas no solamente implicaban dominar un territorio, sino tomar a todo ese pueblo entero como esclavo, como una cosa, como un objeto que era utilizado mayormente
para las grandes construcciones, que después las vamos a ir estudiando, construcciones monumentales que se hicieron en Egipto. Pueblos enteros. Y si muchos de ustedes, a lo mejor de la religión católica, vamos a suponer, han hecho la comunión, habrán estudiado que el pueblo hebreo, numerosísimo el pueblo hebreo, considerado, digamos, en aquella época el único pueblo que era monoteísta, quedó en manos de los egipcios y durante muchísimos años estuvieron como esclavos. De ahí viene después la idea de Moisés que libera y hace cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Entonces, para que ustedes con este ejemplo se den cuenta cómo estos pueblos enteros pasaban a la categoría de esclavos. Por eso en la pirámide tenemos como la parte más ancha, la base, esta cantidad de personas. Y lógicamente que para mantener controlada a esas personas va a ser fundamental lo que habíamos visto aquí de los militares y un ejército poderoso, ¿sí? Esto se va a ir completando seguramente cuando ustedes vayan leyendo los textos que les van a proponer sus docentes y en el caso mío cuando vayamos analizando nuestra cartilla. Entonces, hasta aquí vamos viendo la estructura política y social de esta civilización egipcia que estamos estudiando. Nos vemos en el próximo video para analizar la religión y la cultura egipcia. ¡Chao!